El gran secreto. Neville, 29 de septiembre de 1969. Judas es llamado traidor. Pero, ¿qué fue lo que traicionó? Judas traicionó el gran secreto del Mesías y donde Jesús podría ser encontrado. Su papel es el más importante en el gran misterio de Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios ha traído un Salvador a Israel, Jesús. Hechos 13:22. Luego en el capítulo 43 de Isaías, el Señor revela al Salvador diciendo: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Si Dios trajo un Salvador a la humanidad, tuvo que traerse a sí mismo, como Jesús, que simplemente significa yo soy. Esto reveló en las grandes declaraciones del yo soy. Yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pan. En esas declaraciones Jesús está declarando que a menos que creas que tu yo soy es el Señor, tú mueres en tus pecados, porque tu yo soy es Jesús, tu Salvador, el hombre que gobernará como Dios, como Él prometió. Cuando escuchas la palabra Jesús, puedes pensar en alguien fuera de ti mismo, pero yo te digo, tu yo soy es Jesús, profundamente dormido. Él está enterrado en ti y un día despertará en ti. Dormido, tú eres un hijo de Dios, pero cuando despiertas, tú eres Dios el Padre. Enviando a sus hijos al mundo para vencer la muerte, los hijos regresan como el Padre de toda la vida. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Como hijo de Dios, no aparece lo que serás, pero cuando Dios aparece, lo conocerás, porque serás igual a Él. Ese es el gran secreto mesiánico. Y cuando ese secreto se descubre en ti, verás la importancia de separar las palabras Jesús y Cristo, como se dice en el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús y su Cristo, porque Cristo es el Mesías, gran hijo de David, que te revela como su Padre Jesús. El hombre ha olvidado por completo el misterio y habla de Jesús como un pequeño hombre que nació de una mujer hace 2000 años, cuando Jesús es Dios mismo. Tu conciencia de ser es Jesús, que es Dios el Padre. El gran secreto de la fe cristiana es la revelación de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. La paternidad de Dios es Jesús en ti. ¿No te das cuenta de que Jesús y su Cristo están en ti? ¿No vino David, el Cristo, en el Espíritu y llamó a Jesús Señor? Si David no estuviera en ti, nunca sabrías que eres Dios el Padre. Un día David salió de mí, se paró frente a mí y yo sabía exactamente quién era y nuestra relación el uno con el otro, incluso antes de que me llamara Padre. Ahora sé que todos tendrán un día la misma experiencia porque solo hay un Dios, un solo Padre. Todos somos miembros de ese único cuerpo que compartimos en este maravilloso final prometido, ya que todo se resuelve en aquel que es Dios el Padre. Así que Judas revela el secreto mesiánico diciéndote que encontrarás al Señor Jesús en el cielo y que el cielo está dentro de ti. Si alguien dijera, ven, mira, aquí está o ahí está, no le creas, porque el reino de los cielos está dentro tuyo. Cuando encuentras a Jesús, tu viaje ha terminado. Entonces tu corazón saldrá a todos, porque sabrás que son tus hermanos. No van a ser hijos de Dios, ustedes ya son dioses, hijos del Altísimo, convirtiéndose en Dios mismo. Dios es capaz de entregarse a ti como si no hubiera otro, solo Dios y tú. Cree esto, y la historia más increíble jamás contada, que es el patrón de salvación, se desplegará en ti para revelarte como Dios el Padre.
Esa es la historia de la Biblia. El Antiguo Testamento es un presagio, mientras que el Nuevo es su cumplimiento, escrito como un borrador. Pablo escribió sus 13 cartas por lo menos 20 años, cronológicamente hablando, antes del primer evangelio, que es Marcos. Sin embargo, ningún libro lo explica por completo. He intentado lo mejor posible aclarar cómo se desplegó dentro de mí y cómo llegué a la plena realización de mí mismo como Dios el Padre. Te digo que no hay otro Dios, ningún otro ser. Dios realmente envió a sus hijos a este mundo. Él te escogió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Tú estás aquí para realizar un determinado trabajo, y cuando lo hagas dirás: Padre, he terminado la obra que me has encomendado hacer. Ahora regresa a mí la gloria que era mía, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Como hijo, irradias la gloria de Dios, pero cuando regresas, eres esa gloria. Tú eres ese Dios. Dios el Padre transforma a sus hijos en sí mismos, dándonos su propio Hijo, que revela nuestra verdadera identidad. Este es el misterio de la vida a través de la muerte. Hay un patrón en esos 39 libros del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo. Pablo insta a todos a seguir el modelo de la verdadera palabra que oíste de mí. Aquí, él te está diciendo que sus palabras son verdaderas, pero él no las pronuncia. Él hace la declaración: cuando Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo, no apresuré a consultar con carne y sangre, pero no dice la experiencia. Pablo fue el primero en usar la palabra Cristo, que es la palabra Mesías y significa Dios ha tocado, ha hecho contacto. Descendiendo sobre un hijo en forma corporal como una paloma, Dios ha contactado a ese hijo a través del sentido del tacto. Ese contacto es el don del Espíritu Santo, y en ese acto Dios sella su don. En el Antiguo Testamento, Dios decretó a David como su hijo. Y en el Nuevo Testamento, David viene en el Espíritu y te revela como su padre. Este es el gran secreto que Judas traicionó. Habiendo tenido las experiencias, Judas traicionó el secreto mesiánico y dice dónde podría encontrarse a Jesús y quién es Él. Jesús está en ti como tu aliento de vida. Un día Él despertará y al levantarse en ti, tú te levantarás. En ese momento eres salvado de este mundo de muerte y transformado en el Dios de toda vida. Esa es la gloria del cristianismo. No esperes que Cristo venga de afuera. Cientos de millones están esperando que venga a cambiar el mundo, pero no va a cambiar. Es un mundo de oscuridad educativa, una escuela, y tú no cambias una escuela en una casa, y el cielo es tu hogar. Un día te graduarás de esta escuela y recibirás el don de Dios mismo. A medida que este regalo es dado, tú despiertas para descubrir que estás en la tumba donde primero te acostaste a dormir. Entonces, el patrón de las verdaderas palabras que has oído de mí se desarrollará en ti. Pablo intentó unir sus experiencias en el Antiguo Testamento al citar los 39 libros uno tras otro, pero él no expuso sobre ellos. Pero, como dijo Blake, lo que puede hacerse explícito para el idiota no vale mi atención. Tal vez Pablo sintió de la misma manera. ¿Por qué explicarlo cuando el deseo de entender obligará a buscar en las Escrituras y preguntarse por qué, dónde y cuándo? Si tú haces estas preguntas, encontrarás sus respuestas dentro tuyo. Te digo, Dios literalmente se convirtió en ti para que tú te conviertas en Dios. Y al convertirte en Dios Padre, no pierdes tu individualidad. Tú no eres solo un miembro de este cuerpo maravilloso, compartiendo el fin del propósito de todas las cosas, sino tú eres el cuerpo, porque tú eres su espíritu animador. Tú eres un miembro, aún el todo, porque en Dios no hay división, y nadie se perderá, aunque los evangelistas nos dicen que como estamos pecando nos perderemos. Pero no es la voluntad de Dios que uno se pierda, porque Dios se perdería. No puedes decir yo soy
a menos que Dios esté en ti. Tú puedes ser un necio, pero aún así sabes que eres tú. Es posible que no sepas quién eres, dónde estás o qué eres, pero no puedes dejar de saber qué eres. Esa conciencia es Dios y no hay otra. Judas revela la buena noticia de que Dios lo ha hecho. ¿Qué coraje debe tomar uno de este mensaje? Los evangelistas están dando buenos consejos esta noche, diciendo a todos cómo vivir, qué decir y cómo actuar. Pero los evangelios nos dan las buenas nuevas de la salvación, diciéndonos que Dios realmente se convirtió en sus hijos para transformarlos en sí mismo, para que ellos se levanten como Dios Padre. No todos los hijos salieron. En la historia del hijo pródigo, se nos dice que el que quedó se quejaba. Pensó que no tenía nada, pero lo tenía todo. Tú puedes ser dueño del mundo, pero si no lo sabes, puedes morir de hambre por falta de comida. Un banco puede tener $1 billón tuyos, pero si no lo sabes, no vas a escribir un cheque. Pero cuando te das cuenta de quién eres en realidad, sabrás que todo es tuyo. Entonces dirás, yo y mi Padre somos uno, y todo lo mío es suyo, y lo suyo es mío. Después de la gran resurrección, actuarás el papel de Judas y dirás a todos los que entran en tu mundo quién es el Mesías y dónde podría ser encontrado Jesús. No puedo decirte mi emoción cuando recibo cartas de ustedes que contienen las experiencias bíblicas que han tenido. Recibí una carta de una joven que todavía está en la escuela. Se especializa en música, como quiere ser compositora. En su carta dijo: tengo un querido amigo que estaba de cumpleaños y quería darle algo especial. No tenía que ser material, podría ser algo que yo dijera o hiciera de lo cual él pudiera estar orgulloso. Me dormí pensando en esto. Cuando me desperté a las 2 de la madrugada, con una vivida memoria de este sueño, estaba sentada en mi cama, con mi madre y mi padre cerca. Mi padre me entregó 3 discos diciendo: deja 2 y regala el tercero. A él le encantará y nunca se cansará de escucharlo. Entonces sostuve una hoja de música que contenía las notas de las que se hizo el disco. Vi que el título de la composición era Cristo y el nombre del compositor era Olam. Ella vio correctamente. La palabra Olam significa algo escondido, mantenido fuera de la vista, un muchacho, un joven, un mozuelo, y se traduce eternidad en la declaración. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, sin embargo, no puede descubrir lo que Dios ha hecho sino al final. Cuando tu viaje llegue a su fin, encontrarás a ese joven eterno que es el Hijo de Dios, David. Él es Olam, la eterna juventud, el compositor de la música, que es todo sobre sí mismo, porque Él es el Cristo de las Escrituras. Jesús, el Señor y Cristo, su Hijo, están en ti. Separa los dos. Cristo no es un título dado a Jesús, sino su poder y sabiduría, que salió al mundo para hacer su voluntad. Jesús es el Salvador, del cual solo hay uno. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Aquí está una jovencita, todavía en la escuela, que ha encontrado a Cristo, al compositor y la composición. No puedes agotar el tema de Cristo, pero el hombre siempre lo malinterpreta. Las multitudes creen que algunos hombres pequeños fueron crucificados en una cruz por los judíos, pero Juan nos dice: no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Si piensas en un judío físico, estás en un error. Un judío es un israelita que no es un descendiente de Abraham según la carne, sino el elegido de Dios de cualquier raza o nación. El Antiguo Testamento es el libro de los judíos, del cual tú, como el Hijo de Dios, viene a este mundo para cumplirlo. Toda experiencia mística, si es anunciada por una palabra en el Antiguo Testamento, está predestinada, escrita por los siervos de Dios, los profetas. El orden cronológico del Antiguo y del Nuevo Testamento no es preciso.
Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento, pero Marcos vino antes que Mateo, y las cartas de Pablo fueron antes de los 4 evangelios. Nuestros antepasados de la Iglesia arreglaron los libros tal como aparecen ahora, pero no dan el verdadero orden del cuadro que se desarrolla, porque tampoco lo hacen los libros del Antiguo Testamento. Pablo encontró el patrón que se desplegaba en él y compartió sus experiencias. En su segunda carta a Timoteo, le instó a no desviarse de mi evangelio, pero él no lo explicó. Te he dicho el orden cronológico tal como me sucedió. La crucifixión comienza el viaje en el tiempo, saliendo del Padre. Tú vienes al mundo a ser crucificado en la humanidad. Como dijo Pablo, solo conozco a Cristo y a este crucificado. Pero el drama de la redención comienza con tu resurrección de la humanidad y tu nacimiento espiritual. Entonces descubrirás la paternidad de Dios a través de tu Hijo David, que es Cristo, llamándote Padre. Este es el regalo. Dios se dio a sí mismo a través de sus hijos, el regalo de la paternidad. Un día conocerás esta verdad por la traición del gran secreto del Mesías. Judas no solo revela el gran secreto, sino que te dice dónde encontrar a Jesús. Está en el jardín como el árbol de la vida. Blake lo sabía. Por eso, los dioses de la tierra y del mar buscaron en la naturaleza para encontrar ese árbol, pero su búsqueda fue en vano. Crece en el cerebro humano. Un día ese árbol, cuyas raíces están en tu cerebro, se revertirá y la historia de Jesús y su Cristo se desplegará en ti. Tú y yo éramos hijos de Dios antes de entrar en estas vestiduras de muerte. Cuando regresamos, habremos añadido a Dios el Padre, pero permanecemos individualizados. No puedo decirte el gozo, el éxtasis que te espera en tu regreso, porque saliste del Padre y viniste al mundo. Ahora dejarás el mundo y volverás al Padre, como el Padre. Por lo tanto, el regalo de Dios para ti es Cristo, que es su Hijo David. Y el don de Cristo es el Espíritu de verdad que se despliega para revelar su verdadera identidad. Como hijo, has venido al mundo para hacer la voluntad del que te envió. Y al final descubrirás que te enviaste a ti mismo, porque habrás encontrado a David, hijo de Isaí, yo soy, uno tras tu propio corazón que hace toda tu voluntad. Dormido, el Mesías hace la voluntad del Padre, pero cuando despierta, el Mesías y el Padre son uno. Salimos del mundo de vida para entrar en el mundo de muerte en un gran experimento, sin saber si lo lograríamos. Él nos escogió en Él para el experimento. Entonces nos hizo victoriosos sobre la muerte dándonos a sí mismo, para que podamos saber que somos Dios el Padre. Estoy hablando por experiencia. No estoy teorizando ni especulando. Jesús está en ti como tu propia maravillosa imaginación humana. Cuando tú dices, yo soy, que es Jesús, un día tu conciencia despertará y se levantará. Entonces todo lo que se dice del Señor en el Antiguo Testamento se cumplirá en ti. Y desde ese momento tu aventura terminará y caminarás consciente de ser el Dios Padre. ¡Qué glorioso concepto! Dios realmente se entregó a todos para un gran experimento que no puede fallar en nadie, ni siquiera en un Hitler o un Stalin. Ningún monstruo puede fallar, porque la resurrección es ahora un hecho. Se ha demostrado así. Todo el mundo volverá, no como el Hijo de Dios, que es lo suficientemente glorioso, sino Dios mismo. Ese es mi mensaje para ti, y es verdad. Quiero agradecer a esta dulce joven por compartir su experiencia conmigo, para que yo pueda compartirla contigo. Deseosa de expresarse de manera amorosa hacia alguien que respeta, ve a sus padres, el símbolo del poder creativo, entrar en su habitación. Su padre le dice que tiene 3 discos. ¿No eran 3 que estuvieron ante Abraham cuando se anunció el nacimiento del niño? Ellos fueron llamados hombres, no discos, pero es el mismo simbolismo. Le dijeron que guardara 2 y le diera el otro. Él lo armaría y nunca se cansaría de escucharlo.
La música fue compuesta por Olam, la eterna juventud, y su título era Cristo. Aquí el compositor escribiendo sobre lo mismo tal como el hombre hace aquí. Cada libro que lees son los pensamientos, creencias y sentimientos de un hombre, en la forma escrita. Él tenía que adquirir la capacidad de escribir, y cualquiera puede hacerlo. Anda a la escuela, aplica y domina la técnica de la escritura. Entonces, a medida que comiences a escribir, descubrirás que solo puedes escribir los pensamientos que impregnan tu propia mente. Tú puedes pensar que estás separado por tus pensamientos, pero tú y tus pensamientos son uno, así que estás escribiendo todo sobre ti mismo. Así, Olam, la eterna juventud, compuso la composición Cristo, que es todo acerca de sí mismo, y tú, oh Cristo, nunca te cansarás de escuchar tu increíble historia. Ahora, entremos en silencio. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification person. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cuál es el significado de las insignias en las cubiertas de tus libros? Es un ojo impuesto sobre un corazón que, a su vez, está impuesto sobre un árbol cargado de frutos, lo que significa que de lo que tú eres consciente y aceptas como verdad, tú lo vas a realizar. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. 2. Me gustaría estar casada, pero no he encontrado al hombre adecuado. ¿Cómo imagino un marido? Siempre enamorada de los ideales, ese es el estado ideal que captura la mente. No limites el estado de matrimonio a un cierto hombre, sino a una vida plena, rica y desbordante. Tú deseas experimentar la alegría del matrimonio. No modifiques tu sueño, sino reálzalo haciéndolo más hermoso. Luego condensa tu deseo en una sola sensación o acto que implique su cumplimiento. En este mundo occidental, una mujer lleva un anillo de bodas en el dedo anular de su mano izquierda. La maternidad no necesariamente implica matrimonio. La intimidad no necesariamente implica matrimonio, pero sí un anillo de bodas. Relájate en un sillón cómodo o acuéstate de espalda e induce un estado próximo al sueño. Entonces, asume el sentimiento de estar casada. Imagina un anillo de bodas en tu dedo. Tócalo. Dale vueltas alrededor del dedo. Sácalo sobre el nudillo. Mantén la acción hasta que el anillo tenga la nitidez y sensación de realidad. Llega a estar tan perdida sintiendo el anillo en el dedo que cuando abras los ojos te sorprendas de que no esté allí. Si eres un hombre que no lleva anillo, podrías asumir una mayor responsabilidad. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una esposa que cuidar? Asume el sentimiento de ser un hombre felizmente casado ahora mismo. 3. ¿Qué debo hacer para inspirar pensamientos creativos como los que se necesitan para escribir? ¿Qué debes hacer? Asume que la historia ya ha sido escrita y aceptada por una gran editorial. Reduce la idea de ser un escritor al sentimiento de satisfacción. Repite la frase, ¿no es maravilloso? O gracias, 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 una y otra vez hasta que te sientas exitoso. O imagina a un amigo felicitándote.
Hay innumerables maneras de implicar éxito, pero siempre ve hasta el final. Tu aceptación del final induce su cumplimiento. No pienses en conseguir el estado de ánimo para escribir, sino vive y actúa como si fueras ahora el autor que deseas ser. Asume que tienes el talento para escribir. Piensa en el modelo que quieres mostrar al exterior. Si tú escribes un libro y nadie está dispuesto a comprarlo, no hay satisfacción. Actúa como si la gente estuviera hambrienta de tu trabajo. Vive como si no pudieras producir historias o libros lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda. Persiste en esa asunción y todo lo necesario para alcanzar tu meta rápidamente florecerá y tú lo expresarás. 4. ¿Cómo imagino una audiencia más amplia para mis charlas? Te puedo responder mejor compartiendo la técnica utilizada por un profesor muy competente que conozco. Cuando este hombre llegó por primera vez a este país, empezó sus conferencias en una sala pequeña en la ciudad de Nueva York. Aunque solo asistían 50 o 60 personas a su reunión del domingo por la mañana y se sentaban enfrente, este profesor se situaba en el podio e imaginaba una vasta audiencia. Entonces decía al espacio vacío: ¿pueden oírme ahí atrás? Hoy en día este hombre está hablando en el Carnegie Hall de Nueva York para aproximadamente 2.500 personas cada domingo por la mañana y miércoles por la tarde. Él quería hablar a multitudes. No era modesto, no trató de engañarse a sí mismo, sino que construyó una multitud en su propia conciencia y las multitudes vinieron. Sitúate ante una gran audiencia, dirígete a esa audiencia en tu imaginación. Siente que estás en ese escenario y tu sentimiento proporcionará los medios. 5. ¿Es posible imaginar varias cosas al mismo tiempo o debo limitar mi imaginación a un deseo? Personalmente, me gusta limitar mi acto imaginario a un solo pensamiento, pero eso no significa que me detendré ahí. Durante el transcurso de un día puedo imaginar muchas cosas, pero en lugar de imaginar un montón de pequeñas cosas, yo sugeriría que imagines algo tan grande que incluya todas las cosas pequeñas. En lugar de imaginar riqueza, salud y amigos, imagina estar muy feliz. No podrías estar feliz y tener dolor. No podrías estar feliz y ser amenazado por un aviso de desahucio. No podrías estar feliz si no estuvieras disfrutando en total medida de amistad y amor. ¿Cuál sería el sentimiento si estuvieras muy feliz, sin saber lo que había pasado para producir tu felicidad? Reduce la idea de la felicidad a la única sensación. ¿No es maravilloso? No permitas que la mente consciente, razonadora, pregunte por qué, porque si lo hace, comenzará a buscar causas visibles, y entonces la sensación se perderá. Más bien, repite una y otra vez: ¿no es maravilloso? Suspende el juicio en cuanto a qué es lo maravilloso. Atrapa la sensación única de la maravilla de todo ello, y las cosas sucederán para dar testimonio de la verdad de esta sensación. Y te lo prometo, incluirá todas las cosas pequeñas. 6. ¿Con qué frecuencia debo realizar el acto imaginario? ¿Unos días o varias semanas? En el libro del Génesis se cuenta la historia de Jacob luchando con un ángel. Esta historia nos da la clave que estamos buscando, que cuando se alcanza la satisfacción, la impotencia le sigue. Cuando la sensación de realidad es tuya, por el momento al menos, eres mentalmente impotente. El deseo para repetir el acto de la oración se pierde, habiendo sido reemplazado por el sentimiento de logro. Tú no puedes persistir en querer lo que ya tienes. Si asumes que ya eres lo que deseas ser hasta el punto del éxtasis, ya no lo quieres. Tu acto imaginario es un acto creativo, tanto como lo es uno físico, en donde el hombre se detiene, se encoge y es bendecido, pues cuando el hombre crea su propia semejanza, también lo hace su acto imaginario,
transformándose en la semejanza de su asunción. No obstante, si no alcanzas el punto de satisfacción, repite la acción una y otra vez hasta que sientas como si la tocaras y virtud saliera de ti. 7. Me han enseñado a no pedir cosas terrenales, solo para el crecimiento espiritual. Sin embargo, lo que necesito es dinero y cosas. Debes ser honesto contigo mismo. A lo largo de las Escrituras se hace la pregunta: ¿qué quieres tú de mí? Algunos querían ver, otros comer, y otros más querían ser enderezados. O que mi hijo viva. Tu ser dimensionalmente más grande te habla a través del lenguaje del deseo. No te engañes a ti mismo. Sabiendo lo que quieres, afirma que ya lo tienes, pues es la buena voluntad de tu Padre dártelo, y recuerda, lo que deseas, ya lo tienes. 8. Cuando has asumido tu deseo, ¿tienes en mente la constante presencia de ese ser más grande protegiéndote y dándote tu asunción? La aceptación del final induce los medios. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y el tú dimensionalmente más grande determinará los medios. Cuando te apropias de un estado como si lo tuvieras, la actividad del día será desviar de tu mente todos los pensamientos ansiosos, de modo que no busques señales. No tienes que llevar la sensación de que alguna presencia lo va a hacer por ti, sino que sabes que ya está hecho. Sabiendo que ya es un hecho, camina como si lo fuera, y las cosas sucederán para que así sea. No tienes que preocuparte por una presencia haciendo algo por ti. El profundo tú, dimensionalmente más grande, ya lo ha hecho. Todo lo que haces es moverte hacia el lugar en donde lo encuentras. Recuerda la historia del hombre que dejó al maestro y de camino a su casa se encontró con su criado que le dijo: «Tu hijo vive». Y cuando preguntó a qué hora había sido hecho eso, el criado respondió: «A la hora séptima», a la misma hora en que él asumió su deseo. Fue hecho para él, pues era a la hora séptima que el maestro dijo: «Tu hijo vive». Tu deseo ya está concedido. Camina como si lo estuviera, y aunque el tiempo late lentamente en esta dimensión de tu ser, no obstante, te traerá la confirmación de tu asunción. Pero te pido no ser impaciente. Si hay una cosa de la que realmente tienes necesidad, es de paciencia. 9. ¿No hay una ley que dice que no puedes obtener algo por nada? ¿No debemos ganarnos lo que deseamos? La creación está terminada. Al Padre le place darte el reino. La parábola del hijo pródigo es tu respuesta. A pesar del desperdicio del hombre, cuando recupera el sentido y recuerda quién es él, come del ternero cebado de la abundancia y viste la túnica y el anillo de autoridad. No hay nada que ganar. La creación fue terminada en la fundación del tiempo. Tú, como hombre, eres Dios hecho visible con el propósito de mostrar lo que es, no lo que ha de ser. No creas que debes trabajar en tu salvación con el sudor de tu frente. No faltan 4 meses para la cosecha. Los campos ya están blancos. Simplemente empuja la hoz. 10. La idea de que la creación está terminada no le priva a uno de su iniciativa. Si observas un evento antes de que ocurra, entonces el evento ocurrido debe estar predeterminado desde el punto de vista de estar despierto en este mundo tridimensional. Sin embargo, tú no tienes que encontrar lo que observas. Puedes, cambiando tu concepto de ti mismo, interferir con tu futuro y moldearlo en armonía con tu concepto cambiado de ti mismo. 11. Esta capacidad de cambiar el futuro no niega que la creación esté terminada. No. Tú, al cambiar tu concepto de ti mismo, cambias tu relación con las cosas. Si reordenas las palabras de una obra para escribir una diferente, no has creado nuevas palabras, sino que simplemente tuviste la alegría de reordenarlas.
Tu concepto de ti mismo determina el orden de los eventos que encontrarás. Ellos están en la fundación del mundo, pero no su orden de colocación. 12. ¿Por qué alguien que trabaja duro en la metafísica siempre parece tener necesidades? Porque en realidad no ha aplicado la metafísica. No estoy hablando de un enfoque cobarde de la vida, sino de una aplicación diaria de la ley de la conciencia. Cuando te apropias de tu bien, no hay necesidad de que un hombre o estado actúe como un medio a través del cual el bien venga. Viviendo en el mundo del hombre, el dinero es necesario en mi vida cotidiana. Si te invito a almorzar mañana, tengo que levantar el cheque. Al salir del hotel, tengo que pagar la cuenta. Para tomar el tren de regreso a Nueva York, mi pasaje de tren debe ser pagado. Necesito dinero y tiene que estar ahí. Yo no voy a decir, Dios sabe más y Él sabe que necesito dinero. Más bien, me apropiaré del dinero como si lo tuviera. Debemos vivir con valentía. Tenemos que ir por la vida como si poseyéramos lo que queremos poseer. No pienses que, porque ayudaste a otra persona, alguien fuera de ti vio tus buenas obras y te dará algo para aliviar tu carga. No hay nadie que lo haga por ti. Tú mismo debes ir valientemente a apropiarte lo que tu Padre ya te ha dado. 13. ¿Puede una persona sin educación educarse a sí misma al asumir la sensación de ser educado? Sí. A un interés despierto se le otorga información por todos lados. Debes sinceramente desear ser bien educado. El deseo de ser culto, seguido por la asunción de que lo eres, te hace selectivo en tu lectura. A medida que avanzas en tu educación, automáticamente te vuelves más selectivo, más exigentes en todo lo que haces. 14. Mi esposo y yo estamos viniendo a clase juntos. ¿Debemos hablar el uno al otro sobre nuestros deseos? Hay 2 dichos espirituales que impregnan la Biblia. Uno de ellos es, ve y no le digas a nadie. Y el otro es, les he dicho antes de que suceda, así que cuando suceda, lo puedas creer. Se necesita valentía espiritual para decirle a otro que tu deseo está cumplido antes de que sea visto en el exterior. Si no tienes esa clase de audacia, entonces es mejor guardar silencio. Yo personalmente disfruto contándole mis planes a mi esposa, ya que ambos obtenemos una gran emoción cuando vienen a la existencia. La primera persona a quien un hombre quiere demostrar esta ley es a su esposa. Se ha dicho que Mahoma es eternamente grande porque su primera discípula fue su esposa. 15. Mi esposo y yo deberíamos trabajar en el mismo proyecto o en proyectos separados. Eso depende totalmente de ustedes. Mi esposa y yo tenemos intereses diferentes, sin embargo tenemos mucho en común. ¿Recuerdas la historia que te conté sobre nuestro regreso a los Estados Unidos esta primavera? Sentí que era mi deber como marido conseguir pasaje de regreso a América, por lo que me apropié de eso para mí mismo. Siento que hay ciertas cosas que están en el lado de mi esposa, tales como mantener una casa limpia, bonita y encontrar la escuela apropiada para nuestra hija. Así que ella cuida de ellas. Muy a menudo mi esposa me pide que imagine para ella, como si ella tuviera más fe en mi capacidad para hacerlo que en la suya propia. Eso me halaga porque todo hombre digno de este nombre quiere sentir que su familia tiene fe en él, pero no veo nada malo en la comunión entre 2 que se aman. 16. Yo podría pensar que si entro demasiado en el estado de sueño, tendría una falta de sentimiento. Cuando hablo del sentimiento, no me refiero a la emoción, sino a la aceptación del hecho de que el deseo se cumple. Sintiéndose agradecido, satisfecho, es fácil decir gracias, ¿no es maravilloso? O está terminado. Cuando entras en el estado de agradecimiento, puedes despertar sabiendo que está hecho o caer dormido en el sentimiento del deseo cumplido. 17. ¿Es el amor un producto de tu propia conciencia? Todas las cosas existen en tu conciencia, sean amor u odio. Nada viene de fuera. Las colinas en las que buscas ayuda son las de rango interior.
Tus sentimientos de amor, odio o indiferencia surgen todos de tu propia conciencia. Tú eres infinitamente más grande de lo que jamás podrías concebir ser. Nunca en la eternidad llegarás a alcanzar el tú último. Así de maravilloso eres. El amor no es un producto tuyo. Tú eres amor, pues eso es lo que es Dios, y el nombre de Dios es Yo Soy, el mismo nombre con que te llamas a ti mismo antes de hacer la afirmación en cuanto al estado en que estás ahora. 18. Supongamos que mis deseos no pueden materializarse por 6 meses a un año. ¿Qué debo esperar para imaginarlos? Cuando el deseo está en ti, ese es el momento de aceptar tu deseo en su plenitud. Tal vez hay razones por las que la urgencia te es dada en este momento. Tu ser tridimensional puede pensar que no puede ser ahora, pero tu mente cuatridimensional sabe que ya lo es, así que el deseo debe ser aceptado por ti mismo como un hecho físico ahora. Supongamos que tú quieres construir una casa. El deseo de tenerla es ahora, pero va a tomar tiempo para que los árboles crezcan y el carpintero construya la casa. Aunque el deseo parece grande, no esperes para adaptarte a él. Reclama la posesión ahora y déjala manifestarse en su propia extraña manera. No digas que tomará 6 meses o un año. En el momento en el que el deseo viene a ti, asúmelo ya como un hecho. Tú y solo tú has dado a tu deseo un intervalo de tiempo, y el tiempo es relativo en lo que respecta a este mundo. No esperes para que nada pase. Acéptalo ahora como si fuera y ve qué ocurre. Cuando tienes un deseo, el tú más profundo, que los hombres llaman Dios, está hablando. Él te insiste, a través del lenguaje del deseo, a aceptar lo que es, no lo que ha de ser. El deseo es simplemente su comunión contigo, diciéndote que tu deseo es tuyo, ahora. Tu aceptación de este hecho es demostrada por tu total adaptación a él como si fuera cierto. 19. ¿Por qué algunos de nosotros morimos jóvenes? Nuestras vidas no son, en retrospectiva, medidas por años, sino por el contenido de esos años. 20. ¿Qué sería para ti una vida plena? Una variedad de experiencias. Cuanto más variadas sean, más rica es tu vida. Al morir, tú funcionas en un mundo dimensionalmente más grande y tocas tu partitura en un teclado hecho de una vida de experiencias humanas. Por lo tanto, mientras más variadas tus experiencias, más fino es tu instrumento y más rica es tu vida. 21. ¿Qué pasa con un niño que muere al nacer? El niño que ha nacido vive para siempre, ya que nada muere. Puede parecer que el niño que muere al nacer no tiene el teclado de la experiencia humana, pero como dijo una vez un poeta, él dibujó un círculo y me dejó afuera, hereje, rebelde, motivo de burlas. Pero el amor y yo fuimos más inteligentes. Dibujamos un círculo más grande que lo incluyó a él. El amado tiene acceso a las experiencias sensoriales del amante. Dios es amor, por lo que, en última instancia, cada uno tiene un instrumento, cuyo teclado son las impresiones sensoriales de todos los hombres. 22. ¿Cuál es tu técnica de oración? Se inicia con el deseo, porque el deseo es la fuente principal de la acción. Debes conocer y definir tu objetivo. Luego condénsalo en una sensación que implique el cumplimiento. Cuando tu deseo esté claramente definido, inmoviliza tu cuerpo físico y experimenta, en tu imaginación, la acción que implica su cumplimiento. Repite este acto una y otra vez hasta que tenga la vividez y sensación de realidad. O bien, condensa tu deseo en una sola frase que implique el cumplimiento, tal como «Gracias, Padre», «¿No es maravilloso?» o «Se ha terminado». Repite esa frase o acción condensada en tu imaginación una y otra vez. Entonces, o despiertas de ese estado o te deslizas en lo profundo. No importa, pues el acto está hecho cuando tú lo aceptas completamente como terminado en ese estado somnoliento, adormecido.
23. Dos personas quieren el mismo puesto. Una lo tiene, la otra lo tenía y ahora lo quiere recuperar. Tu Padre, el tú dimensionalmente más grande, tiene caminos y medios que tú no conoces. Acepta su sabiduría. Siente que tu deseo está cumplido. Entonces permite a tu Padre dártelo a ti. Quien tiene el puesto puede ser promovida a un puesto más alto o casarse con un hombre de gran riqueza y renunciar a su trabajo. A ella le puede venir una gran cantidad de dinero u optar por trasladarse a otro estado. Muchas personas dicen que quieren trabajar, pero yo cuestiono eso seriamente. Quieren seguridad y condicionan la seguridad a un trabajo. Pero yo realmente no creo que la mujer promedio verdaderamente quiera levantarse por la mañana e ir a trabajar. 24. ¿Cuál es la causa de la enfermedad y el dolor? El cuerpo físico es un filtro emocional. Muchas enfermedades humanas, consideradas hasta ahora puramente físicas, son ahora reconocidas como enraizadas en trastornos emocionales. El dolor viene de la falta de relajación. Cuando duermes, no hay dolor. Si estás bajo un anestésico, no hay dolor porque estás relajado, por así decirlo. Si tienes dolor, es porque estás tenso y tratando de forzar algo. Tú no puedes obligar a una idea a encarnarse, simplemente te apropias de ella. Es una atención con mínimo esfuerzo. Solo la práctica te llevará a ese punto donde puedes estar atento y aún estar relajado. La atención es tensión hacia un fin y la relajación es justo lo opuesto. Aquí hay dos ideas completamente opuestas que debes mezclar hasta que aprendas, a través de la práctica, cómo estar atento, pero no tenso. La palabra contención significa atención con mínimo esfuerzo. En el estado de contención estás sostenido por la idea sin tensión. 25. No importa lo mucho que intente ser feliz, por debajo tengo una melancólica sensación de ser dejada fuera. ¿Por qué? Porque sientes que no eres querida. Si yo fuera tú, asumiría que soy querida. Tú conoces la técnica. La asunción de que eres querida puede parecer falsa cuando la asumes al principio, pero si te sientes querida y respetada y persistes en esa asunción, te sorprenderás de cómo los demás te buscarán. Comenzarán a ver cualidades en ti que nunca habían visto antes. Te lo prometo, si tú asumes que eres querida, lo serás. 26. Si la seguridad vino a mí a través de la muerte de un ser querido, ¿provoqué yo esa muerte? No pienses ni por un segundo que tú provocaste una muerte por asumir seguridad. El tú más grande no va a dañar a nadie. Él lo ve todo y conoce la duración de la vida de todos. Puede inspirar al otro para darte lo que puede cumplir tu asunción. Tú no mataste a la persona que te nombró en su testamento. Si unos días después de tu completa aceptación de la idea de seguridad, el tío Juan hizo su salida de este plano tridimensional y te dejó su patrimonio, es solo porque era hora de que el tío Juan se fuera. Él no murió un segundo antes de su tiempo. El tú, más grande, vio el plazo de vida de Juan y lo usó como el modo para lograr el cumplimiento de tu sensación de seguridad. La aceptación del fin induce los medios hacia el cumplimiento de ese fin. No te preocupes de nada salvo del fin. Siempre ten en cuenta que la responsabilidad de hacerlo así es completamente eliminada de tus hombros. Es tuyo porque tú lo aceptaste así. 27. Tengo más de un objetivo. ¿Sería ineficaz concentrarse en objetivos diferentes en diferentes periodos de concentración? Me gusta tomar una ambición consumidora, limitarla a una única frase o acto corto que implique cumplimiento, pero no limito mi ambición. Solo sé que mi objetivo real incluirá todos los pequeños. 28. Me resulta difícil cambiar mi concepto de mí mismo. ¿Por qué? Porque tu deseo de cambio no ha despertado. Si te hubieras enamorado de lo que realmente quieres ser, te convertirías en ello. Se necesita una hambre intensa para lograr una transformación de sí mismo.
Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Señor. Si llegaras a estar tan sediento de perfección como el ciervo lo está de agua, que desafía la rabia del tigre en la selva, llegarías a ser perfecto. 29. Estoy pensando en emprender un negocio. Significa mucho para mí, pero no puedo imaginar cómo puede llegar a ser. Tú eres relevado de esa responsabilidad. Tú no tienes que hacerlo realidad. Ya lo es. Aunque tu concepto de ti mismo parezca tan alejado de la empresa que ahora contemplas, existe ahora como una realidad dentro de ti. Pregúntate cómo te sentirías y lo que harías si tu idea de negocio fuera un gran éxito. Identifícate con ese carácter y sentimiento y te sorprenderás de lo rápidamente que realizarás tu sueño. El único sacrificio que estás llamado a hacer es renunciar a tu actual concepto de ti mismo y apropiarte del deseo que quieres expresar. 30. Como estudiante de metafísica, me han enseñado a creer que las creencias de la raza y las asunciones universales me afectan. ¿Quieres decir que solo en la medida que doy poder sobre mí a estas creencias universales, soy influenciado por ellas? Sí. Es solo tu punto de vista individual, ya que tu mundo está siempre dando testimonio de tu actual concepto de ti mismo. Si alguien te ofende, cambia tu concepto de ti mismo. Esa es la única manera de que los demás cambien. El periódico de esta noche puede ser leído por 6 personas en esta sala y ni 2 interpretarán la misma historia de la misma manera. Uno estará exaltado, otro deprimido, otro indiferente, y así sucesivamente. Sin embargo, es la misma historia. Las asunciones universales, creencias de raza, llámalas como quieras, no son importantes para ti. Lo que es importante es tu concepto, no de otro, sino de ti mismo, pues el concepto que tienes de ti mismo determina el concepto que tienes de los demás. Deja a los demás en paz. ¿Qué son para ti? Sigue tus propios consejos. Esa ley está siempre en funcionamiento, siempre absoluta. Tu conciencia es la roca sobre la que todas las estructuras descansan. Observa de qué eres consciente. Tú no necesitas preocuparte por los demás, porque estás sustentado por esta ley absoluta. Ningún hombre viene a ti por su propia decisión, sea él bueno, malo o indiferente. Él no te eligió a ti, tú lo elegiste a él. Fue atraído hacia ti por lo que tú eres. Tú no puedes destruir el estado que otro representa mediante la fuerza. Por el contrario, déjalo en paz. ¿Qué es él para ti? Elévate a un nivel de conciencia más alto y encontrarás un nuevo mundo esperándote. Y mientras tú te santificas, los demás son santificados. 31. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres inteligentes que utilizaban mitos solares y fálicos para revelar verdades psicológicas. Pero nosotros hemos confundido su alegoría con la historia y por tanto hemos fracasado en ver su verdadero mensaje. Es extraño, pero cuando la Biblia fue lanzada al mundo y su aceptación parecía estar a la vista, la gran biblioteca de Alejandría fue quemada hasta los cimientos, sin dejar ningún registro de cómo la Biblia llegó a ser. Pocas personas pueden leer otros idiomas, por lo que no pueden comparar sus creencias con otras. Nuestras iglesias no nos animan a comparar. ¿Cuántos de los millones que aceptan la Biblia como un hecho alguna vez la cuestionan? Creen que es la palabra de Dios, aceptan ciegamente las palabras y así pierden la esencia que contienen. Habiendo aceptado el vehículo, no entienden lo que el vehículo transmite. 32. ¿Utilizas los apócrifos? No en mi enseñanza. Tengo varios volúmenes de ellos en casa. Ellos no son superiores a los 66 libros de nuestra Biblia actual. Están simplemente contando la misma verdad de un modo diferente. Por ejemplo, se cuenta la historia de Jesús cuando era niño, observando a los niños hacer pájaros de barro. Tomando los pájaros en sus manos, ellos pretendían que los pájaros estaban volando. Jesús se acerca y destruye los pájaros con sus manos. Cuando ellos empiezan a llorar, toma uno de los pájaros rotos y lo remodela.
sosteniéndolo en alto, sopla sobre él y el pájaro levanta el vuelo. He aquí una historia de alguien que vino a romper los ídolos en las mentes de los hombres. Luego les muestra cómo usar la misma sustancia y remodelarlos en una bella forma y darles vida. Eso es lo que esta historia está tratando de transmitir. Yo vengo no para traer paz, sino una espada. La verdad mata todas las pequeñas aves de barro de la mente, mata las ilusiones y luego las remodela en un nuevo patrón que hace al hombre libre. 33. Si Jesús era un personaje ficticio creado por los escritores bíblicos con el fin de ilustrar ciertos dramas psicológicos, ¿cómo explicas el hecho de que él y su filosofía sean mencionados en la historia no religiosa y no cristiana de aquellos tiempos? ¿No eran Poncio Pilato y Herodes funcionarios romanos de carne y hueso en aquellos días? La historia de Jesús es idéntica a la historia del Salvador hindú, Krishna. Son los mismos personajes psicológicos. Se suponía que ambos habían nacido de madres vírgenes. Los gobernantes de la época los buscaban para destruirlos cuando eran niños. Ambos sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos, enseñaban el evangelio de amor y tuvieron una muerte de mártires por la humanidad. Tanto los hindúes como los cristianos creen que su Salvador es Dios hecho hombre. Hoy la gente cita a Sócrates. Sin embargo, la única prueba de que Sócrates alguna vez existió está en las obras de Platón. Se dice que Sócrates bebió cicuta, pero yo te pregunto, ¿quién es Sócrates? Una vez cité un verso de Shakespeare y una señorita me dijo, pero Hamlet dijo eso. Hamlet nunca lo dijo. Shakespeare escribió las líneas y puso las palabras en la boca de un personaje que creó y llamó Hamlet. San Agustín dijo una vez, eso que ahora es llamado la religión cristiana existió entre los antiguos. Ellos empezaron a llamar al cristianismo la verdadera religión. Sin embargo, nunca existió. 34. Utilizas afirmaciones y negaciones. Dejemos esas escuelas de pensamiento que utilizan afirmaciones y negaciones. La mejor afirmación y la única efectiva es una asunción que, en sí misma, implique la negación del estado anterior. La mejor negación es la total indiferencia. Las cosas se marchitan y mueren a través de la indiferencia. Se mantienen vivas a través de la atención. No niegas una cosa diciendo que no existe. En cambio, pones sentimiento en ella reconociéndola, y lo que tú reconoces como verdad es verdad para ti, sea bueno, malo o indiferente. 35. ¿Es posible para alguien parecer muerto y todavía no estar muerto? Se supone que el general Lee nació 2 años después de que su madre, que se creyó estaba muerta, fue enterrada viva. Por suerte para ella no fue embalsamada o enterrada en la tierra, sino en una bóveda donde alguien la escuchó gritar y la liberó. 2 años más tarde la señora Lee dio a luz un hijo que se convirtió en el general Lee. Eso es parte de la historia de este país. 36. ¿Cómo podría alguien que fue pobre en su juventud convertirse en un éxito en la vida? Somos criaturas de hábito, formando patrones mentales que se repiten una y otra vez. Aunque el hábito actúa como una ley irresistible que lo conduce a uno a repetir los patrones, no es una ley, pues tú y yo podemos cambiar los patrones. Muchos hombres de éxito, tales como Henry Ford, Rockefeller y Carnegie, fueron pobres en su juventud. Muchos de los grandes nombres en este país vienen de familias pobres. Sin embargo, dejaron tras ellos grandes logros en el mundo político, artístico y financiero. Una noche, un amigo mío asistió a una reunión para jóvenes ejecutivos de publicidad. El orador de la noche dijo a esos jóvenes, «Solo tengo una cosa que decirles esta noche, y es que se hagan grandes y no podrán fracasar». Tomando una pecera común, él la llenó con 2 bolsas, una de nueces inglesas y la otra de frijoles pequeños. Mezclándolos con la mano, comenzó a sacudir el recipiente y dijo, «Este recipiente es la vida, no puedes detener su sacudida, ya que la vida es un constante ritmo vital pulsante. Pero observen,
Y mientras observaban las grandes nueces, llegaron arriba del recipiente, mientras los pequeños frijoles cayeron al fondo. Mirando en el recipiente, el hombre preguntó: ¿Quién de ustedes está quejándose, preguntando por qué? Luego añadió: No es extraño. El sonido viene del recipiente y no de afuera. Un frijol se está quejando de que si él hubiera tenido el mismo entorno que la nuez, él también haría grandes cosas, pero nunca tuvo la oportunidad. Entonces tomó un frijol pequeño del fondo del recipiente y lo colocó arriba diciendo: Yo puedo mover el frijol a través de la fuerza, pero no puedo detener que el recipiente de la vida sea sacudido. Y mientras sacudía el recipiente, el pequeño frijol una vez más se deslizó hasta el fondo. Oyendo otra voz de queja, preguntó: ¿Qué es eso que oigo? ¿Estás diciendo que debería tomar uno de esos tipos grandes que cree que son tan grandes y ponerlos en el fondo y ver qué le sucede? ¿Crees que será tan limitado como tú, porque será privado de la oportunidad de grandes cosas como tú? Veamos. Entonces el orador tomó una de las nueces grandes y la empujó hasta el fondo del recipiente diciendo: Todavía no puedo detener el recipiente de sacudirse. Y como las personas observaron, la nuez grande llegó arriba otra vez. Entonces el orador añadió: Señores, si realmente quieren tener éxito en la vida, háganse grandes. Mi amigo tomó este mensaje a pecho y comenzó a asumir que era un exitoso hombre de negocios. Hoy día es verdaderamente un gran hombre si juzgas el éxito en dólares. Ahora emplea a más de 1000 personas en la ciudad de Nueva York. Cada uno de ustedes puede hacer lo que él hizo. Asume que eres lo que quieres ser. Camina en esa asunción y se materializará en hecho.